Lecciones de la Biblia a continuación. La lección bíblica para el día de hoy lleva como título La Gran Pregunta. Vamos al Nuevo Testamento en el Evangelio de San Lucas, justo en el capítulo 10 y el versículo 25, que dice así. En esto se presentó un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús, se puso de pie y le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué decimos que esta es una gran pregunta? Porque en la vida hay preguntas que deben hacerse y tienen su importancia y debe conseguirse una respuesta para esas preguntas. Por ejemplo, ¿quiénes somos? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué estamos aquí? También debe darse una respuesta, es decir, ¿cuál es el propósito de la estadía del ser humano acá en la tierra? Otra buena pregunta: ¿qué ocurre cuando morimos? Y en esto, por supuesto, la Biblia es bien clara con darnos una respuesta sistemática, contundente y sin ambigüedades. Pero la pregunta que este experto hizo y la manera en que lo hace, resaltemos que fue algo intencional. De paso, el hecho de ponerse de pie no solamente era para solicitar la palabra, sino que era una manera de decir que lo que él iba a aportar o preguntar era importantísimo. Y luego, pues, alzó la voz, es decir, que hizo una pregunta en voz alta. Y la pregunta es una gran pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esa pregunta la hizo este experto en la ley. Otras versiones dicen que era un doctor en la ley. En realidad, él sabía mucho. Y de paso, a veces preguntamos por curiosidad, pero por curiosidad o por sinceridad, esta es una pregunta que todo ser humano debe hacerse. Por decirlo así, este personaje fue el portavoz de toda la raza humana para preguntarle a Jesús, justo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esta es una gran pregunta. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida espiritual? ¿Cuáles son tus preguntas que tienes para Dios? Deben ser varias preguntas. Muchas de ellas encuentran su respuesta en la Santa Biblia. Es asunto nada más de abrir la palabra del Señor. Pero esta pregunta, ¿qué debo hacer para recibir la vida eterna, para obtener la vida eterna? ¿Qué debo hacer? Ahora, ¿hay algo que se debe hacer o no hay nada que se debe hacer? Esta pregunta tenemos que contestarla, y principalmente a la luz de la respuesta de la palabra de Jesús, no a la luz de la filosofía de un grupo de personas o a la buena intención incluso de una buena persona, sino a la luz de la palabra del Señor. Que esta pregunta la puedas hacer sinceramente a Cristo Jesús. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Que Dios te bendiga. Soy Eber Obrero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.